Hay 4 pasos que puedes seguir para entender el español cuando se habla rápido. Vamos a verlos a través de una escena de la película chilena Ardiente Paciencia, la cual narra la historia de un joven enamorado y su mentor, que es el famoso poeta chileno Pablo Neruda. Empecemos con el primer paso, que es un poco como leer una receta antes de cocinar. Te prepara para entender mejor cualquier cosa. Se trata de hacerte una idea general del tema. En este caso, el contexto de la escena que vamos a ver es el siguiente. Mario, el joven, está enamorado de Beatriz, una chica del pueblo, y Mario le pide ayuda a Pablo Neruda para escribirle poemas a Beatriz. Y en esta escena, Neruda llega a la casa de la familia de Mario con un cuaderno de poemas y una noticia importante sobre Beatriz. Ahora que tenemos ese contexto, pasemos al segundo paso, que consiste en mirar el clip entero con subtítulos una vez para captar la idea general y ver cuánto logramos entender con la ayuda de los subtítulos. Vamos a ver el clip ahora, que dura aproximadamente 1 minuto. Bueno, yo no vine a hablar de poemas, no vine solamente a devolver el cuaderno, vine a compartir cierto hallazgo que yo hice. Resulta que hoy día la compañera Elba fue a verme a la casa y, bueno, tú estabas ahí, Mario, ¿no? Estaba furiosa, muy furiosa. ¿Qué hiciste, Mario? Nada, te lo juro. Resulta que don Mario, aquí presente, le manda poemas de amor a la hija de la compañera que está escondida en Valparaíso. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la urgencia de la compañera de ir tan enojada a la casa hoy día a amenazar? Hoy, justamente hoy. ¿Mm? ¿Por qué pasó algo más? Muy bien, compañero, muy bien. Mire, resulta que pasado mañana a mí en la hostería me van a hacer una recepción Sí, por claro. esto de que vuelva Isla Negra y todo esto, ¿no? Y ahí, ¿quién va a estar? Todo el mundo. En esa recepción va a estar todo el mundo. Ok, ¿cuánto lograste entender? Si no fue mucho, no te preocupes, que lo vamos a resolver ahora con el tercer paso, que es el paso de análisis. Vamos a escuchar de nuevo, con mucha atención, marcando las frases más difíciles y las cosas que nos llamen la atención. En este caso, el español que escuchamos es de Chile y muchos dicen que el español chileno es el más difícil. Pero también es el acento que mejor conozco yo, ya que viví un tiempo en Chile y mucho del español que sé lo aprendí allí. Y te puedo asegurar que entrenarte para entender a los chilenos también te va a ayudar a entender otros acentos que pueden ser difíciles, como los acentos del Caribe o del sur de España. Ahora vamos a analizar esta escena y esta conversación línea por línea, enfocándonos en algunos de los rasgos más importantes de un acento chileno, y también vamos a hablar algo de gramática y vocabulario para que entiendas bien todo lo que se dice aquí. Bueno, yo no vine a hablar de poemas, no vine solamente a devolver el cuaderno, vine a compartir cierto hallazgo que yo hice. Aquí tenemos varias cosas interesantes. Vamos a empezar leyendo esta primera parte. Bueno, yo no vine a hablar de poemas. Yo no vine con la intención de hablar de poemas. No vine solamente a devolver el cuaderno. Aquí viene un aspecto importante de la pronunciación chilena y de la pronunciación de muchas otras regiones también. Y es que la V o la B también, que viene entre vocales o después de una vocal, tiende a ser un sonido bastante débil, a veces imperceptible. Y en este caso, Neruda no dice devolver el cuaderno, dice devolver, devolver. Solamente a devolver el cuaderno. Vine Y hace lo mismo con la D de cuaderno, que probablemente ya sabes, ya has escuchado hablar de que la D entre vocales, como en la palabra todo, no se pronuncia de forma muy fuerte. Es más como todo, todo,
pero cuando se habla rápido se puede pronunciar más o se puede perder la D. Y en este caso es lo que pasa. Dice cuaderno, cuaderno, Devolver el cuaderno. cuaderno, cuaderno. Devolver el cuaderno. Vine Vine, a compartir cierto hallazgo que yo hice. vine a compartir cierto hallazgo que yo hice. ¿Qué es un hallazgo? Un hallazgo es un descubrimiento. Un hallazgo. Hallar es como descubrir. Y un hallazgo es un descubrimiento. Pero no lo pronuncia así. Hallazgo dice hallazgo. Hallazgo. Vamos a representarlo así. Con una J. Hallazgo. Y luego la G la pronuncia también de forma bastante débil. Hallazgo. 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 Que es algo que sucede otra vez en el habla más rápida. La G es un sonido que tiende a ser débil en general y entre vocales puede ser aún más débil. Y en este caso suena como hallazgo, hallazgo. So I came here to share a certain discovery that I made. Vine a compartir cierto hallazgo que yo hice. Vamos a la próxima parte. Resulta que hoy día la compañera Elba fue a verme a la casa y Resulta que hoy día la compañera Elba fue a verme a la casa. Resulta que es como lo que pasa es que, resulta que lo que pasa es que, it turns out that, hoy día es hoy, el día de hoy. En Chile se usa más hoy día para decir hoy. Hoy día la compañera Elba es la mamá de Beatriz en la película. Elba, la compañera Elba, fue a verme a la casa. Fue a verme a la casa. Fíjate que no dice vino a verme a la casa. Yo te puedo decir, ¿vienes a mi fiesta? ¿Vienes a la fiesta? Pero si tú me respondes diciendo que quieres asistir a la fiesta, vas a decir sí, yo voy. Sí, voy. No dirías como en inglés, yes, I'm coming. Dirías voy, I'm going. Sí, voy. Y por eso aquí no dice la compañera Elba vino a verme a la casa, dice fue a verme a la casa, porque Neruda no está en su casa en ese momento. Fue a verme a la casa. bueno, tú estabas ahí, Mario, ¿no? Estaba furiosa, muy furiosa. Aquí dice, bueno, tú estabas ahí, Mario, ¿no? Estaba furiosa, muy furiosa. Tú estabas ahí. Tú estabas... Vamos a representarlo así. Tú estabas ahí, tú estabas ahí. La ES de estabas se pierde y la B entre A y A de estabas casi se pierde. Tú estabas ahí, Mario, tú estabas ahí. Esto es bastante típico de muchas regiones y en Chile también. Tú estabas ahí, Mario, ¿no? Tú estabas ahí. Y es importante aprender a entender este tipo de pronunciación para poder entender a personas de muchos lugares. Y aquí él tampoco dice estaba furiosa, dice estaba furiosa. ¿No? Estaba furiosa, muy furiosa. Estaba furiosa, muy furiosa. ¿Qué hiciste, Mario? Nada. ¿Qué hiciste, Mario? Esa es una entonación, la de la mamá, esa es una entonación bastante típica de Chile. ¿Qué hiciste, Mario? Que sube y se queda ahí. ¿Qué hiciste, Mario? ¿Qué hiciste, Mario? Luego Mario dice, nada, se lo juro, se lo juro. Esta película está ambientada en los años 60, creo. Y en esa época era más normal que los niños les hablaran de usted a los familiares mayores, los papás y los abuelos. Hoy en día se sigue haciendo en algunas partes, pero ya no es tan común. Y aquí él le trata de usted a su mamá diciendo, se lo juro. Se lo juro, y aquí el se reemplaza el le, porque no podemos tener le lo juro, ¿verdad? Si has visto mi video sobre objetos directos e indirectos, o si has estudiado esto, ya sabrás que le lo no pueden ir juntos. Tenemos que cambiar ese le por se. Se lo juro, ¿no? Es como decir le juro algo a usted. Le juro algo a usted. Le juro algo a usted. Se lo juro. Se lo juro. El lo reemplaza el algo. Lo juro. Esa cosa, lo juro. Se a usted. Se lo juro. Resulta que don Mario aquí presente
Le manda poemas de amor a la hija de la compañera que está escondida en Valparaíso. Bueno, aquí tenemos un par de cosas interesantes también. Otra vez, el resulta que lo que pasa es que Don Mario es algo irónico aquí, diría. Don Mario, el señor Mario, aquí presente, está usando lenguaje formal. Aquí presente, seated here with us, ¿no? Aquí presente, le manda poemas de amor. Le manda poemas de amor. Manda poemas a la hija. Le manda poemas a la hija. Entonces aquí mencionamos a la persona dos veces. Tenemos le, que se refiere a la persona, y a la hija, que obviamente se refiere a la persona. Porque hablamos dos veces de la persona. Eso es bastante típico en español. Entonces podemos decir solamente le manda poemas, pero a veces queda incompleto. A veces el contexto no nos dice toda la información que nos hace falta. O a veces queremos clarificar y agregamos a la hija. Le manda poemas a la hija, a Beatriz. También podría decir, por ejemplo, le doy un regalo a mi mamá. Le doy un regalo. ¿A quién? A mi mamá. Agrego eso para clarificar, para que quede claro. Le doy un regalo a mi mamá. O les digo la verdad a ustedes, ¿verdad? A ustedes o a ellos. Les digo la verdad a ustedes. Les digo la verdad a ustedes. Y aquí tenemos otra curiosidad de la pronunciación de Chile. Y esta D se pierde. Y es muy típico en Chile que la D se pierda cuando se encuentra entre vocales, sobre todo en participios, ¿no? Esto es un participio. Esconder, escondido, escondido o escondida. Y normalmente eso en Chile se pronuncia escondido, escondido, escondida. Vamos a escucharlo otra vez. Compañera que está escondida en Valparaíso. Ahora, compañera que está escondida en Valparaíso. Escondida en Valparaíso. Entonces no dice escondida, escondida, dice escondida, escondida. Y Valparaíso es otra ciudad en Chile, en Valparaíso. La próxima parte es esta. Ahora, yo me pregunto. Ahora, yo me pregunto. Yo me pregunto. Preguntarse es el verbo más similar al verbo to wonder en inglés. Preguntarse. Yo me pregunto. I wonder. Ahora yo me pregunto. All right. I'm wondering, más o menos lo que está diciendo. ¿Cuál es la urgencia? Vamos a escuchar lo que él dice. ¿Cuál es la urgencia de la compañera de ir tan enojada a la casa hoy día a amenazar? Hoy, justamente hoy. Ahora yo me pregunto. ¿Cuál es la urgencia? Otra vez la S se pierde. ¿Cuál es la urgencia de la compañera de ir? Otra vez el verbo ir y no venir. De ir tan enojada. Ir y no venir. Enojada y no enfadada. Es más típico de España. Enfadada o enfadado. Enojada se usa más en Latinoamérica. De ir tan enojada a la casa hoy día a amenazar. Hoy día, otra vez, en vez de hoy, a amenazar. Es to threaten. Una amenaza es a threat. Y amenazar es to threaten. Amenazar y una amenaza. Entonces, ¿por qué fue a mi casa a amenazarme? ¿Por qué fue a mi casa a amenazarme? Luego tenemos al papá. Porque pasó algo más. Porque pasó algo más. Porque pasó algo más, dice. Porque pasó algo más. Otra vez la S se pierde porque pasó algo más. Muy bien, compañero, muy bien. Mire, resulta que pasado mañana a mí en la hostería me van a hacer una recepción Sí, por claro. esto de que... Aquí, después de muy bien, compañero, muy bien, dice miren, miren. Miren, como quizás ya sabes, miren es la forma de ustedes, del imperativo. Miren, del verbo mirar, miren. Si estuviera o si fuera español, habría probablemente dicho mirad, mirad, vosotros.
mirad. En este caso se trata de ustedes, entonces dice miren, miren. Resulta que, otra vez a él le gusta esa expresión, resulta que, lo que pasa es que pasado mañana es el día después de mañana. Si hoy es lunes, pasado mañana es miércoles. También tenemos como el opuesto, que sería antier, anteayer. Antier o anteayer es el día antes de ayer. Si hoy es lunes, antier sería sábado, ¿no? Antier o anteayer y pasado mañana, el día después de mañana. Una hostería es como un restaurante y un hotel juntos, ¿no? Es un local, es un albergue que también tiene un restaurante, un lugar donde comer, un bar, algo así. En la película es así, tiene un bar y un restaurante. Me van a hacer una recepción. Me van a hacer una recepción. Me van a hacer. Aquí no dice me van a hacer, me dice me van a hacer. Me van a hacer una recepción. Es decir, van a hacer una recepción, una fiesta en mi honor. Me van a hacer una recepción. Porque vuelvo a Isla Negra y todo esto, ¿no? Todo de que vuelva a Isla Negra y todo esto, ¿no? Todo de que vuelva a Isla Negra y todo esto. No sé si se escucha bien, pero a ver si puedes notar lo que pasa con su pronunciación de la palabra isla. Todo de que vuelva a Isla Negra, vuelva a Isla Negra, vuelva a Isla Negra y todo. No dice vuelvo a Isla Negra, dice vuelvo a Isla Negra, isla. Entonces la S no se aspira, se pierde y termina como isla. Vuelvo a Isla Negra. Y luego la G de negra también se debilita mucho y es un sonido, se convierte en un sonido casi mudo, casi imperceptible. Por cierto, Isla Negra es el lugar donde vivió por mucho tiempo Pablo Neruda, cerca de Valparaíso. Isla Negra, Isla Negra, Isla Negra. Y otra vez una D bastante suave y una S aspirada, todo esto. Todo esto, negra y todo esto, ¿no? ¿Y ahí quién va a estar? Todo el mundo. Aquí dice, ¿y ahí quién va a estar? Aquí tenemos una lección de pronunciación para todas las personas que hablan inglés y es que otra vez no dice quién va a estar, quién va a estar. Dice quién va a estar, quién va a estar o quién va a estar, quién va a estar. Entonces es importante tanto para la pronunciación que se fundan esas tres palabras, que se unan, ¿no? Que se vuelvan como una sola frase, como una sola palabra. Va a estar, porque si no, no suena muy natural. Y también es importante para la comprensión, porque si esperas que la persona diga va a estar, te va a costar mucho entender a los hablantes nativos. ¿Y ahí quién va a estar? ¿Y ahí quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Todo el mundo. Todo el mundo. Aquí pronuncia más o menos la D, no la enfatiza mucho. Todo el mundo. Es más como todo el mundo. Todo el mundo. Pero en la próxima línea sí enfatiza la D. Vamos a escucharlo. En esa recepción va a estar todo el mundo. En esa recepción va a estar todo el mundo. Todo. Ahí la D es más como la TH de then or there. Todo el mundo. Y pronuncia esta palabra de esta forma para enfatizar. Es como decir, everyone is going to be there. Everyone. Realmente enfatiza lo que está diciendo. En esa recepción va a estar todo el mundo. O sea que Beatriz, la chica con la que está enamorado, este chico va a estar en la recepción. Si te gusta este tipo de análisis y quieres seguir mejorando tu comprensión después de este video, te preparé una actividad de comprensión bonus y lo puedes acceder usando el link en la descripción. Ahora que ya analizamos la escena y la entendemos mucho mejor, hay un paso más, el paso número 4, y este paso es cómo hacer una receta por segunda vez.
Y esta vez ya te puedes relajar un poco y disfrutar del proceso. Y el paso es mirar la escena una vez más, esta vez sin subtítulos. Y por eso vale la pena hacer este ejercicio de análisis con fragmentos cortos, ¿no? Porque ya viste que es un proceso bastante intensivo y largo. Vale la pena hacerlo con videos cortos o clips de películas, y no con cosas de media hora o más. Bueno, yo no vine a hablar de poemas, no vine solamente a devolver el cuaderno, vine a compartir cierto hallazgo que yo hice. Resulta que hoy día la compañera Elba fue a verme a la casa y, bueno, tú estabas ahí, Mario, ¿no? Estaba furiosa, muy furiosa. ¿Qué hiciste, Mario? Nada, te lo juro. Resulta que don Mario, aquí presente, le manda poemas de amor a la hija de la compañera que está escondida en Valparaíso. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la urgencia de la compañera de ir tan enojada a la casa hoy día a amenazar? Hoy, justamente hoy. ¿Mm? Porque pasó algo más. Muy bien, compañero, muy bien. Mire, resulta que pasado mañana a mí en la hostería me van a hacer una recepción Sí, por claro. esto de que vuelva Isla Negra y todo esto, ¿no? Y ahí, ¿quién va a estar? Todo el mundo. En esa recepción va a estar todo el mundo. ¿Y cómo te fue? Si haces este tipo de trabajo profundo y escucha muy activa, aunque sea solo con un fragmento breve, te entrena para entender mejor cualquier cosa en español. Por eso también te preparé la actividad de comprensión que mencioné antes, para que puedas practicar este proceso ahora mismo. Y si te gustó este tipo de análisis, te puede gustar también mi curso de nivel intermedio, en el cual analizamos una serie de conversaciones que tuve con hablantes nativos de 5 países. Ambos links están en la descripción.